Puntuación, parte 2. La coma es el signo que indica una pequeña pausa en la lectura. Es quizás el signo que más se usa y el que provoca más errores. Fundamentalmente tiene tres funciones. Separar los términos de una enumeración o serie. Por ejemplo, comieron pan, queso, chorizo, fruta. Separar oraciones o frases. Por ejemplo, Ana caminaba por el parque, disfrutando del sol. Encerrar una palabra o una frase incidental dentro de una oración principal. Por ejemplo, el profesor, que estaba cansado, no pudo responder correctamente. Otros usos de la coma puede ser que se coloca antes de las conjunciones como y, pero, o, que unen dos cláusulas independientes. Por ejemplo, trabajo mucho, pero disfruto de mis momentos de descanso. Cuando la conjunción y une dos oraciones largas, se usa la coma antes de la conjunción. Se considerará una oración larga si tiene 5 palabras o más. Por ejemplo, ayer hablé por teléfono con el señor Jorge Cárdenas y él me informó que todavía no ha presentado su examen. También se usa antes de la palabra pero para separar las oraciones unidas por dicha conjunción. Pero es una conjunción adversativa, o sea que indica contraste. También se usa coma antes de la conjunción más cuando ésta significa pero. Por ejemplo, el grupo de excursionistas salió al amanecer, pero no llegarán hasta su destino hasta en la noche. Se utiliza después de expresiones introductorias como sin embargo, además, por lo tanto, en efecto. Por ejemplo, sin embargo, no estaba seguro de lo que iba a suceder. También se coloca antes y después de un vocativo, que es un nombre o expresión dirigida a alguien, para separarlo del resto de la oración. Por ejemplo, María, ven aquí, por favor. Separa elementos análogos en una serie, sean palabras, frases o oraciones. Por ejemplo, ufano, alegre, altivo, enamorado. Por otro lado tenemos al punto, que señala una pausa mayor. Indica el final de una oración y pueden ser punto y seguido, que se emplea al final de una oración cuando el texto continúa en el mismo párrafo. Punto y aparte, que se utiliza cuando termina el párrafo. Punto final, que se pone cuando acaba el escrito. Por ejemplo, hablan en nombre de la patria. La palabra no puede morir sin eco. Hablan en tierra mexicana. Los inspiran sinceras emociones. Por otro lado, el punto y coma se usan cuando deseamos señalar una pausa que por lo general es más prolongada que la pausa que nos indica una coma, pero más corta que la del punto, o sea, señala una pausa y un descenso en la entonación. Se usa el punto y coma en los siguientes casos. Separa las oraciones en una cláusula larga que ya contiene una o más comas. Por ejemplo, antes era una mujer desagradable, ahora en cambio es muy simpática. Otros usos del punto y coma son que separa oraciones que tratan aspectos distintos de un mismo asunto. Por ejemplo, no pueden abandonar ahora, tienen que seguir intentándolo. Las oraciones que expresan un hecho y su consecuencia. Por ejemplo, no encuentran a su hijo, están desesperados. También sirve para separar oraciones entre cuyo sentido hay proximidad y por excepción frases largas semejantes en serie. Por ejemplo, al contrario, vivo muy cerca, este es mi distrito. Los dos puntos son un signo de puntuación que se utiliza para varios propósitos en la escritura. Por ejemplo, después del encabezamiento de cartas y documentos. Director, 2 puntos, científico, 2 puntos, hago saber, 2 puntos. Antes de las enumeraciones, las clases de vertebrados son mamíferos, aves, reptiles, peces, anfibios. Precediendo a citas textuales, Carlos dijo, no podremos ir esta tarde. También se usan antes de lo que se dice como argumento o prueba. Por ejemplo, 3 nombres destacan en la literatura mexicana: Octavio Paz, Carlos Fuentes y Jaime Sabines. No se me puede condenar por lo que he dicho. La verdad, lealmente expresada, no puede ser delito. Al entrar en la habitación, me dijo, acabo de llegar de Querétaro. Los puntos suspensivos son un signo de puntuación representado por 3 puntos consecutivos. Estos puntos tienen varias funciones en la escritura y su significado puede variar según el contexto en el que se utilicen. Aquí hay algunas de sus principales funciones. Se utiliza para dejar la oración incompleta y su significado en suspenso.
Ya sabes, no está bien, pero para expresar temor o duda o sorprender al lector, por ejemplo, entró y qué espanto, el espectáculo era macabro. Para dejar incompleta una frase que se sobreentienda o que no se quiere expresar por completo. Ejemplo, quien mucho abarca. Para sustituir a la palabra etcétera en las enumeraciones, por ejemplo, en la UNAM hay estudiantes de todos los lugares del mundo, europeos, norteamericanos, japoneses. Los puntos suspensivos también indican interrupción en lo que se dice. Por ejemplo, sí, lo respeto mucho, pero... Finalmente te damos algunos tips para el examen. Repasa las reglas básicas. Asegúrate de tener un buen entendimiento de las reglas básicas para el uso de comas, puntos y comillas. Esto incluye el conocimiento de cómo se utilizan en diferentes contextos como listas, oraciones compuestas y diálogo. Practica con ejemplos. Realiza ejercicios prácticos que involucren la aplicación de signos de puntuación. Puedes encontrar ejercicios en libros de gramática en línea o incluso crear tus propias oraciones para practicar. Identifica errores comunes. Familiarízate con los errores comunes asociados con el uso incorrecto de signos de puntuación. Identificar y corregir estos errores te ayudará a mejorar tus habilidades. Lee con atención los textos que contengan un buen uso de la puntuación. Presta atención a cómo se aplican los signos en diferentes situaciones. Esto te ayudará a internalizar las reglas y reconocer patrones. Para más información, visita la guía PADI que se encuentra en la plataforma.